En este video quería aclarar algunos conceptos sobre el trabajo práctico número 1 e ir también introduciendo ya el estudio sistémico que viene en el trabajo práctico número 2. Bien, la base fundamental de los sistemas de control es reconocer algunos conceptos fundamentales: dispositivos y componentes. Los dispositivos son sistemas que van a estar compuestos por distintos componentes. Estos componentes a su vez conforman subsistemas que hay dentro de este gran sistema que tenemos. Acá tenemos un accionador fotoeléctrico que se basa en un LDR. Cuando incida la luz en este LDR va a disminuir su resistencia, haciendo que la tensión en este punto aumente. Bien, si yo tengo el componente, cuando se compra, viene y se conecta a la línea, a la alimentación, que es este bloque que he provisto acá, va el accionador y se conecta la lámpara. Acá tenemos tres sistemas, por eso hablamos de estudio sistémico. Tenemos tres sistemas que están interconectados y a través de estos canales de comunicación van a procesar señales. Bien, estos componentes o dispositivos es la parte física, lo que yo puedo ver. Acá yo tengo el sistema, acá tengo todos los componentes, la resistencia, los transistores, el elemento. Estos dispositivos van a procesar señales. ¿Qué es una señal? Es toda magnitud física capaz de transmitir información, transportarla de un punto a otro. Para poder transmitir esa información yo tengo que tener un canal físico, que puede ser un cable, una pista, en el caso de la luz un medio que voy a tener un espacio, una distancia que va a tener que recorrer, que ese va a ser su canal de propagación. Pero siempre va a existir un medio donde la señal pueda ir de uno de los subsistemas. Estos dispositivos dijimos que van formando subsistemas e ir comunicándose para coordinarse y trabajar dentro de ese sistema. Yo había dicho que voy a tener que todo esto es un gran sistema que ya vamos a ver que está dividido en subsistemas. Bien, las señales se las representa por flechas y son las que indican el flujo de la información. Es decir, esta señal viene de este dispositivo o subsistema hasta este otro subsistema y de aquí este emite dos señales, una señal que va a ir a otro subsistema para allá y acá irá esta señal hacia otro subsistema. Bueno, las señales, estas pueden ser, por ejemplo, una tensión o una corriente, que son señales eléctricas, señales lumínicas, luz visible, infrarrojo, ultravioleta, presión o caudal para señales neumáticas o hidráulicas. Los dispositivos modifican a las señales o las transforman en otras señales. Bien, acá vemos ya en el estudio sistémico, dentro de este gran sistema, yo tengo que estos que son componentes, es decir, estos tres componentes, el LDR, la resistencia 1 y el potenciómetro 1, me conforman el sensor de luz. Este básicamente va a captar esta señal lumínica, que es luz solar, en este caso, y va a emitir una tensión eléctrica. Cuando dé la luz, este dispositivo disminuye su resistencia haciendo que aumente la corriente y en este punto va a aumentar la tensión por ley de Ohm por ser esta una resistencia constante. La tensión de alimentación también está constante, por ende voy a obtener que aumente la tensión en este punto si aumenta la intensidad lumínica. Los dispositivos modifican a las señales, los dispositivos reciben y emiten nuevas señales, donde esas señales que está emitiendo en su salida van a llevar información
en función de la señal de entrada que está recibiendo cada uno de estos dispositivos o subsistemas. Acá esto yo lo he podido diferenciar en varios subsistemas. La alimentación, que son los dos cables que van a llegar y viene de la red, son los dos cables que van a llegar y me van a alimentar a todo el dispositivo. De aquí emite una señal de alimentación y esto que tengo yo acá, incluyendo el capacitor 2 y el R6, que tendría que estar también en celeste, todo esto es celeste, voy a tener que el subsistema de fuente de corriente continua transforma esta señal de alterna de 220 voltios en una señal de continua que me alimenta a través de esta línea, me alimenta al sensor, que es otro subsistema, y al control, que es otro subsistema. Aquí yo voy a tener el actuador que está siendo regido por el control y es el que está conectado a la lámpara y permite que los 220 voltios de la alimentación que está acá le lleguen, si veo que pasa por el actuador, aquí, le lleguen a la lámpara. La lámpara es la planta, es mi sistema a controlar. La planta es el sistema a controlar o el proceso a controlar. Entonces yo voy a tener que la lámpara va a tener como señal de salida la luz de la lámpara. Recordemos que la señal que está captando el sensor es la luz solar. Y esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Si yo sigo el flujo de las señales, no hay ninguna flechita que realimente hacia un bloque anterior. Por lo tanto, el sistema no es un sistema de lazo cerrado, es un sistema de lazo abierto. O sea, ya tengo una primera aproximación analizando el flujo de las señales. Bien, recordemos que acá tengo un sensor. Ese sensor puede tener dos funciones. Como sensor propiamente dicho, en este caso el sistema es un lazo cerrado y se lo identifica ya que la señal de entrada del sensor es la señal de salida del sistema. Como comando, en este caso el sensor en su entrada no tiene la señal de salida del sistema, sino que capta una señal externa del sistema y que solo la requiere para adquirir cierta información y tomar una determinación. Actúa como si fuera un pulsador. Acá por ende está trabajando como comando. Acá viene otra aclaración. La referencia es una señal establecida por el comando. Básicamente la referencia va a determinar el funcionamiento del sistema, va a regir el funcionamiento del sistema. Yo voy a establecer una señal de referencia que me va a indicar qué va a suceder con la señal de salida. Por ejemplo, esta señal de referencia, el comando a través de esta señal de referencia le va a comunicar al control. Recuerden que fíjense que son todos subsistemas que están trabajando coordinadamente. Entonces el sensor como comando le va a indicar al control a través de la señal de referencia si hay luz de sol. Si está la luz del sol, entonces el control va a anular al actuador para que la señal de 220 no llegue a la lámpara y la lámpara esté apagada. Si no hay luz solar, el sensor se lo va a comunicar al control a través de la señal de referencia y el control va a emitir una señal que es una corriente continua de control que va a disparar al actuador permitiendo que los 220 voltios lleguen a la lámpara y ésta se encienda. Entonces fíjense cómo los dispositivos reciben señales. Yo acá tengo señal de alimentación y señal de control y emite una señal que va a encender la lámpara. Acá recibe una señal de referencia y en función de eso
va a emitir una señal de control. Y acá recibe una señal externa, la señal de luz, y va a emitir una señal de referencia. O sea que el sensor está trabajando en este caso como comando. Bien, por ende acá ya tenemos el estudio sistémico, distintos subsistemas que conforman un gran sistema, y acá está cómo se van a ir vinculando y cómo van a ir modificando las distintas señales del sistema. Bien, a partir de ahora se querría saber si el sistema es a lazo abierto o a lazo cerrado. Ya está contestada la pregunta. El sistema es un lazo abierto. Primero, por el flujo de información no hay realimentación. Segundo, el sensor está trabajando como comando y la señal de entrada que está sensando es la luz solar y no es la luz de la lámpara de salida. Para eso, para cerrar el lazo, tendría que estar sensando la luz de la lámpara. Aquí está un poco lo que hemos hablado. La respuesta es de lazo abierto, ya que la señal de entrada es la luz solar y la señal de salida es la luz de la lámpara. Si se sigue el flujo de la señal, no hay realimentación, no hay señal que viaje río arriba hacia un subsistema anterior. Bien, ¿qué pasaría si este sistema así como está yo lo quiero hacer a lazo cerrado? Cierro el lazo. El primer problema que tenemos es que es un control bastante sencillo. Los controles a lazo abierto, una de las ventajas que tienen que son controles sencillos y económicos. Tengo un control de tipo on-off y un actuador también de tipo on-off. Por lo tanto, si yo realimento, el sensor en vez de estar captando la luz del sol, está captando la luz de la lámpara. Cuando encienda la lámpara, el sensor lo va a captar, se lo va a comunicar al control y el control va a apagar la lámpara. Acá se enciende la lámpara, el control apaga la lámpara. Cuando la lámpara esté apagado, eso lo va a captar el sensor, se lo va a comunicar al control y el control, al ver que no hay luz, enciende nuevamente la lámpara. Se enciende la lámpara por segunda vez. Cuando se encienda la lámpara, el sensor lo va a captar, se lo va a comunicar al control y el control va a apagar nuevamente la lámpara y así sucesivamente. El sistema se vuelve inestable. Para que esto resulte debería ser lo siguiente. Supongamos una habitación que tenga muchas ventanas que permita un nivel de iluminación. Vamos a agregar este bloque. El sensor ya deja de ser un comando. Esto acá dice comando, pero en realidad no lo es. Deja de ser un comando. Por lo tanto, la señal que emite el sensor ya no es la señal de referencia, sino es la señal realimentada. Quiere decir que es la señal de salida que ha sido adecuada para que el control la pueda entender. Transforma una señal lumínica a una señal eléctrica para que el control pueda entender esa señal. El selector o comando. Volvemos, los comandos son dispositivos, son subsistemas, son elementos físicos y son los encargados de generar la señal de referencia. En este caso, acá yo por ejemplo voy a establecer una intensidad lumínica para la habitación, 300 lúmenes. La señal de referencia va a ser 300 lúmenes, o sea, yo acá a la salida quiero tener una señal de 300 lúmenes. Cuando el sol provea esos 300 lúmenes, las lámparas van a estar apagadas. A medida que el sol se vaya oscureciendo y deje de proveer esos 300 lúmenes, las lámparas van a ir prendiéndose, por lo tanto el sistema tiene que ser analógico o un sistema digital por saltos, entonces que vaya encendiendo de a poquito las luces y vaya aumentando la intensidad lumínica a medida que va disminuyendo la intensidad lumínica provista por el sol. Entonces mi señal de salida ahora es la luz del ambiente, que sería la luz de la lámpara más la luz solar. Esa luz del ambiente es la que va a estar sensando mi sensor y está transformando en una señal eléctrica, que es la señal realimentada
¿Qué es lo que necesita el sensor? Cuando la señal realimentada se haga igual a la señal de referencia, quiere decir que el sistema va a estar bajo control. Si vemos, la luz siempre va a ser de 300 lúmenes. La luz del sol va disminuyendo, la luz de la lámpara va aumentando. En este caso extremo, toda la luz la está aportando la lámpara y el sol no está aportando luz. Y en este caso extremo voy a tener que toda la luz la está aportando el sol y no la está aportando la lámpara. En este caso, en este punto intermedio, la mitad de la luz la está aportando la lámpara y la mitad de la luz la está aportando el sol. Bien, pero para eso tuvimos que cambiar el control, poner un control analógico digital mucho más preciso, más costoso. Tuvimos que agregar un selector que es el que genera la referencia y me indica la cantidad de lúmenes que quiero tener a la salida. Cuando la señal realimentada sea igual a la señal de referencia, el sistema va a estar en control y voy a tener que el actuador va a ser más complejo. O sea, de acá se deriva que el sistema es mucho más preciso, un sistema a lazo cerrado, pero es mucho más complejo, más caro, más difícil de fabricar. Bien, como vemos como conclusión, todos los subsistemas conforman un sistema más amplio. El flujo de información ahora se realimenta, viaja de este bloque río arriba hacia otro bloque anterior. Entonces son todas características que me indican que el sistema ya ahora es un sistema a lazo cerrado. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les sirva, les aclare un poco las ideas respecto de lo que son los conceptos del trabajo práctico número 1 y ya es una introducción para el trabajo práctico número 2. El ejemplo que he utilizado es el primer ejercicio del trabajo práctico número 2. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.